todo, Gerardo es un investigador de la facultad que lleva muchísimo tiempo trabajando en mecánica de fluidos. Hizo su doctorado en Francia hace muchos años y bueno, la mayoría de los que están aquí, como los veo, lo conocen bastante bien, entonces no requiere una presentación muy larga. El chiste es que últimamente, en los últimos años, una de sus labores ha sido trabajar en la implementación de técnicas pues, modernas, avanzadas, en laboratorios de fenómenos colectivos. Y ese es un poco el tema de la plática. Le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y de hecho, Sergio pues es uno de los que pues ha participado bastante en muchos de los experimentos que se mencionan aquí, ¿no? Y bueno, ponía en el, bueno, ahí está, bueno, donde me pueden encontrar también, correo electrónico, ¿no? Aquí estoy en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y bueno, el doctorado fue en 93, 94, ¿no? En la Escuela Normal Superior de León, en donde pues seguimos colaborando con ellos, ¿no? Y bueno, ahí mencionaré en algunos momentos cuáles son las colaboraciones, ¿no? Y aquí la idea es, bueno, se habla de pues, que hay que renovar la enseñanza de los diferentes laboratorios. De hecho, en el 2002 se establece un nuevo plan de estudios donde pues, se separa lo que antes eran las físicas clásicas, ¿no? Ahora son una materia teórica y de manera independiente una manera experimental, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en el 2018, nos interesa hacer nuevos experimentos utilizando, pues diría, las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, de nuevas, ciertamente sí, pero uno diría a veces no son tan nuevas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la primera computadora que se crea en el mundo es la ENIAC, ¿no? Que por ahí creo que tiene como fecha de que se empieza a operar, si mal no recuerdo, el 14 de febrero de 1948. Digital, ¿no? Y que trabaja con ceros y unos, ¿no? Ciertamente, pues esa idea de ceros y unos sigue estando presente en la actualidad. Lo que pasa es que ahora, bueno, lo que llaman la unidad básica, pues no son bueno, es una agrupación de 8 posiciones de ceros y unos, que es lo que conocemos como bytes, ¿no? Y eso está permeando toda la computación, ¿no? Ya sea pues cualquier cosa que tengamos, un archivo de texto, por ejemplo, uno asocia, por ejemplo, hablan una codificación de texto, pues por ejemplo el AL64 antes era la arroba, bueno, sigue siendo, ¿no? Asociamos un número con un símbolo, y lo mismo pasa con imágenes, con sonido, con toma de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente yo quiero hablar de eso, de cómo, pues además utilizando técnicas novedosas, sobre todo muchas son técnicas ópticas, ¿no? Nos van a permitir estudiar con sistemas de relativamente bajo costo, sistemas, ¿no? Sobre el cual uno se enfoca, bueno, se hablaba de 3 temas, que es la termodinámica, es la mecánica de fluidos y es el estudio de ondas. ¿Sí? Todos ellos, bueno, se basan justamente en el uso de nuevas tecnologías y en desarrollos que se tienen recientemente. Por ejemplo, un desarrollo que tiene no más de 30 años es el uso de lo que llamamos velocimetría por imágenes de partículas, ¿no? Y recuerdo que hace algunos, quizá meses, todavía tengo una discusión con un colega que no está aquí, que quizá venga, Eric López, ¿no? Que bueno, trabajó el doctorado conmigo, y él decía, bueno, pues ya va a ser posible implementar técnicas de velocimetría por imágenes de partículas para enseñanza en la licenciatura. Yo me asustaba mis reservas porque pues, el problema principal son el tener un láser de alta potencia que sea de bajo costo. Y ahí yo recuerdo, por ejemplo, el primer sistema TIV que hubo en la Facultad de Ciencias data de 1996 y su costo pues, era de $250,000, ¿no? Que bueno, todavía andan por ahí algunas piezas, por ahí están, ¿no? Un láser pulsado, ¿no? Pero bueno, pues resulta que pues yo no pensaba que pudiera ser, pero resulta que, bueno, pues después me dicen que me compré un apuntador, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Y bueno, tengo aquí una luz verde de prácticamente 1 watt de potencia, que, bueno, lo compré ahí en la calle, de hecho. Una vez que andaba por ahí tomando un café, digamos, entonces por ahí se acercó un vendedor que quería vender
estaba vendiendo láseres de ese tipo, pues decía para hacer figuritas, ¿no? Porque le pones enfrente algo y te pones diferentes figuras. Y entonces, bueno, dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar si esto se puede ocupar en laboratorio. Resulta que sí. Con ese, pues hemos hecho experimentos para estudio de medición de velocidad en fluidos, ¿no? Bueno, lo primero también que hay que hacer, que es muy importante, es pues hacer toda la infraestructura para producir diferentes tipos de movimiento en este caso, de líquidos, ¿no? Y bueno, yo empezaba, por ejemplo, aquí con 2 preguntas, ¿no? O sea, bueno, justamente vamos a hablar de técnicas ópticas, vamos a hablar de velocimetría por imágenes de partículas, estudio de ondas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es un archivo de imagen? Bueno, uno sabe, una foto. Anteriormente había la foto analógica, ¿no? Que pues uno tomaba la foto, la llevaba a revelar y pues imprimía algo en papel. Avanza la tecnología, ahora tenemos dispositivos de captura de imagen a alta, bueno, digamos que ahora ya no imprimimos prácticamente en papel, sino pues lo tenemos en un archivo, ¿no? Y bueno, pues yo aquí pongo de hecho la respuesta, ¿no? Una imagen no es más que una matriz donde cada elemento de matriz tiene entradas enteras. Y normalmente las entradas son entre 0 y 255, o sea, cada entrada la puedo representar con un byte. Pero también puede ser que yo tenga imágenes en color. En ese caso no tendría una, sino tendría 3 matrices, o una matriz de 3 dimensiones. Esa es una cosa importante porque cuando uno quiera procesar imágenes, pues uno lo puede hacer justamente con un lector adecuado, leyendo la imagen, tomando los datos, ¿sí? Y bueno, haciéndolo lo que uno quiera. Por ejemplo, uno puede estar interesado en detectar el borde que hay por contraste entre un objeto y otro, y se puede hacer utilizando, digamos, programas como MATLAB, como, bueno, tiene licencia, hay que pagar por él, o Scilab, que es de distribución gratuita, ¿no? Y otra cosa también importante, porque la vamos a ocupar aquí, es cómo funciona un dispositivo de conversión analógico-digital. O sea, un dispositivo donde normalmente uno le mete voltaje y eso lo guarda como un número en la computadora. Y lo puede guardar como, bueno, yo recuerdo los primeros sistemas que conocí, era una compañía que se fabricaba, Yotec, que lo que hacía era, me daba una cadena de bytes, ¿no? Y bueno, dependiendo de lo que llaman la resolución, entonces pues era qué tan preciso era la medida, ¿no? Y lo que se hace, aquí también pongo la respuesta, es que se hace una conversión mediante aproximaciones sucesivas. Cuando uno dice que un convertidor es de 8 bits, quiere decir que está haciendo 8 aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, quiero ver es positivo o negativo, es el primero. Luego, si es positivo, está entre 0 y 5, me da el segundo bit, ¿no? Y así, hasta llegar a los 8. Y uno puede, por ejemplo, en la actualidad, trabajar hasta, bueno, los sistemas que conozco, los que tienen mayor resolución, estamos hablando de 23 bits, que permiten ya tener resoluciones del orden, no sé si, eso no lo he hecho nunca, digo, pero quizá de menos de milivolts, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ya que he dicho esto, bueno, pues aquí le estoy poniendo una imagen, ¿no? Que es la mancha roja de Júpiter, ¿no? Muy conocida, que de hecho es una de las cosas que nosotros en algún momento, quizá en los próximos meses, vamos a tratar de hacer una reproducción de un vórtice que se comporte como la mancha roja de Júpiter, ¿no? Que está puesta ahí, ¿no? Que tiene el tamaño, pues de hecho creo que, no me acuerdo si Galileo ya la vio, ¿no? Pero existía ya hace varios siglos, ya se tenía conocimiento de ella, porque Júpiter es un planeta grande, y con los telescopios de la época, pues se le había visto, ¿no? Bueno, en este caso esta la tomé de la red, y bueno, el tamaño de la imagen, de acuerdo a lo que, cuando yo la bajé en la computadora, me dice 675 en lo alto, píxeles por 1200. Y luego pongo por 3 porque es una imagen en color. El color se forma como una combinación de rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, bueno, el formato es JPG y decía, las entradas de la matriz toman valores entre 0 y 255. Aunque ahora también hay cámaras que me permiten tener mayores valores, o sea, tener mayor variación en las intensidades de color, ¿no? Pero bueno, esto, por ejemplo, pues ¿cómo lo trabajo en la computadora? Pues sencillamente pues me agarro un software pues ya, mencionaba MATLAB, mencionaba Scilab, y mediante un conjunto de instrucciones que son relativamente sencillas, ¿no? Uno lee la imagen, lo que llaman la instrucción MIMRead,
en ambos programas es la misma, ¿no? Luego la imagen, eso me va a mandar a la matriz que decía la matriz de puntos, la matriz que me va indicando qué color pongo en cada lado, ¿no? Tengo que hacer, como es una matriz de tres dimensiones, lo que quiero hacerlo es convertirlo a una matriz de 2 dimensiones nada más, y eso se hace con la conversión a niveles de grises. O sea, de rojo lo convierto a niveles de grises. Luego, pues, ¿qué me interesaría? Por ejemplo, graficar esos datos, ¿no? Son datos en 2 dimensiones, hago que me grafique la función, bueno, que me haga una graficación en 2 dimensiones, aquí está el plano XY, y me grafica las intensidades, ¿no? Y como ustedes se fijan, aquí los valores van entre 0, aquí pone 300, pero no llega, el máximo es 255, ¿no? Y luego, para que se vea mejor, pues lo que hago es, vamos a darle un color a un color dependiendo de la intensidad. Los que son más abajo son azul, los que van más arriba son, pues, amarillos en este caso. Yo le puedo dar algo distinto, MATLAB o Scilab me lo van a permitir. Por ejemplo, pude haber dicho que aquí fuera rojo, aquí fuera azul, ¿no? Pero, por ejemplo, uno ve ahí, pues eso dice, no se parece a la, ¿cómo se llama?, a la imagen de la mancha roja de Júpiter, ¿no?, a la que había tomado. Pero, ¿qué pasa si ahora yo lo que hago es que la veo por arriba? O sea, cambio el sentido de visión y tomo la imagen por arriba, me da esto. Que de hecho, pues es lo que esencialmente está haciendo un archivo de imagen. O sea, yo lo que estoy, digamos, el visualizador de imagen va a decir si tengo ceros en algún punto, si tengo ceros en un punto, aquí está, ¿sí?, pues me va a dar ausencia de color. Si tengo 255 me va a poner la máxima intensidad. Y si tengo pues imagen en color, pues eso lo va a hacer para el rojo, para el verde y el azul. Entonces, por ejemplo, yo tengo eso y ahora, por ejemplo, me interesaría, por ejemplo, graficar, que es lo que hago acá, el color que hay sobre una línea que está en el píxel, creo que 350, y es lo que presento aquí. Si ustedes se fijan, al principio, en esta parte de acá, que corresponde de aquí, tengo 0, que es prácticamente ausencia de color. ¿Se acuerdan? La imagen inicial era de color negro, tenía negro, luego aumenta de una manera muy, bueno, brusca, ¿no?, hasta llegar prácticamente a 255, y aparentemente en esta parte lo que llamamos se satura la imagen. No puedo tener valores más altos que ese, y luego va decreciendo de forma más suave, ¿no?, que es lo que estamos viendo por acá, y luego vuelve a caer a 0. Entonces queremos estudiar una imagen. Bueno, podemos hacerlo, hay opciones. Por ejemplo, hace tiempo salía Tracker, ¿no? Tracker pues me permite hacer, bueno, marcar dónde está un píxel, dónde está otro, pero cuando uno tiene un gran volumen de imagen, quizá Tracker ya no es lo más adecuado. Lo que tenemos que hacer es, pues, un programa, por ejemplo, escrito en MATLAB, Scilab o inclusive en Fortran, para poder hacer el estudio. De hecho, eso, por ejemplo, lo hemos hecho para seguir el movimiento de una partícula grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el principio. Bueno, hablé también de la conversión analógico-digital, que es una cosa que es importante y que, bueno, existen ya muchos dispositivos. Podemos, por ejemplo, construir un sistema Arduino que convierta datos, aunque nosotros más bien nos vamos por la idea de tomar tarjetas de adquisición de datos, que son sobre todo entre 12 y 16 bits, ¿no? Y los experimentos que voy a presentar aquí, pues, son los que están indicados acá, ¿no? O sea, decía de experimentos en las 3 áreas del curso de laboratorio de fenómenos colectivos. Uno de ellos es curva de saturación, que es esencialmente medir el estado, digamos, variación de presión y temperatura de una sustancia que está justamente, coexiste en fase líquida y fase gaseosa, por ejemplo. Una cosa importante, por ejemplo, el estudio de ondas de superficie en líquidos, ¿no?, que es pues un tema donde aquí uno puede hacer una gran cantidad de cosas. Uno les va a mostrar al principio y podemos hacer un estudio de ondas casi como quiera, ¿no?, que podemos estudiar interferencia, podemos estudiar difracción, podemos estudiar surgimiento de cáusticas, focalización de ondas, verificar la velocidad de fase, la relación de dispersión, en fin, se pueden hacer cantidad de cosas y de hecho los voy a mostrar. En los cursos de óptica, por ejemplo, se ven esos temas. Por ejemplo, el experimento de la doble rendija, donde ponemos 2 rendijas muy cerca, mandamos un láser, normalmente un láser, y luego si ponemos una pantalla enfrente se van a ver un patrón de puntos, digamos, de puntos brillantes y puntos oscuros, ¿no?, que están más o menos igualmente espaciados. Y bueno, aquí uno se preguntaría, ¿será posible hacer el experimento de la doble rendija en ondas cuya longitud es del orden de centímetros? Bueno, resulta que sí, pero
pues no es exactamente igual lo que vamos a obtener. Luego, otra cosa que quiero mostrar aquí, por ejemplo, es las ondas internas en medios estratificados, o sea, estudiamos las ondas de superficie, que es un ejemplo pues donde podemos ver muchas características de lo que es una onda en general, que después nos puede servir como fundamento para cursos más avanzados, como por ejemplo inclusive entender cuando nos hablan de la ecuación de Schrödinger, por qué están poniendo que hay un comportamiento ondulatorio, ¿no? Pero aquí ondas internas es ondas que ocurren en medios donde la densidad varía con la profundidad. ¿Qué podemos pensar? Bueno, ¿qué pasa? Y además la densidad debe aumentar con respecto al conforme se va descendiendo, que es el caso donde se generan ondas, ¿no? Y un sistema de este tipo, pues es el océano, es la atmósfera, ¿no? Y hay ondas internas que ocurren, que llamamos ondas internas porque se propagan al interior del fluido, no son de superficie, que se propagan, ¿no? Y que además tienen que ver con los balances energéticos en la atmósfera y en el océano. Otra cosa, por ejemplo, estudio de características de vórtices que se hace con el procedimiento de velocimetría por imágenes de partículas. Y bueno, aquí Humberto hace rato me comentaba, bueno, en el Congreso de Física había un alumno que había trabajado sobre oscilador salino, pues aquí lo voy a mostrar, ¿no? Experimentos que se han hecho, ¿no? Y además, pues algunas ideas que nos han sugerido colegas de la Escuela Normal Superior de León para trabajar en ellos, el problema de la difusio-fóresis, ¿no? Y bueno, aquí aunque no lo terminé de aquí hacerlo, bueno, flujos en medios estratificados y en rotación, que son los ingredientes necesarios, por ejemplo, para reproducir vórtices parecidos a la mancha roja de Júpiter. Eso todavía hemos llegado, pero sí se los puedo platicar, ¿no? Y es un poco falta de tiempo. Digo, primer punto que quisiera mostrar aquí, y además es una cosa que es bastante simple de poder implementar. Bueno, hay que tener cuidado al hacer las medidas, pero es las ondas de superficie en líquidos. Todo el mundo ha visto que, por ejemplo, tira una piedra en un estanque, se forma un patrón de ondas y ese patrón pues, se va moviendo, se va alejando del punto donde cayó la piedra, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿No? ¿Y cómo hacemos experimentación con ello? Bueno, primero el problema es un problema no lineal en general y eso implica, pues, desde el punto de vista matemático, pues un gran reto. De hecho, solamente con el advenimiento de las computadoras es como se ha podido avanzar en cosas nuevas sobre la mecánica de fluidos, sobre el estudio de las ondas. Y en ese sentido quiero comentar, por ejemplo, que pues, los métodos analíticos, excepto la teoría de perturbaciones, pues dejó de ser, dejó de permitir avanzar en el conocimiento de la dinámica de fluidos, y una muestra de ello es que tenemos el libro de Oraslam, que es un clásico de la mecánica de fluidos, Hydrodynamics, ¿no? Por eso se fue escrito en 1875 y todavía se sigue utilizando como, libro para los cursos del tema, ¿no? Pero bueno, ese es. Entonces ahora, ¿qué es lo que, si uno abre un libro de mecánica de ondas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Elmore, que ese yo lo ocupo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que me dice cuando se habla de ondas de superficie en líquidos? Pues vamos a utilizar una teoría lineal no viscosa. La viscosidad lo que va a hacer es que una onda se atenúe, no tiene un efecto, bueno, ese es el efecto más importante, ¿no? Pero lo que hacemos es que la ecuación que se va a resolver se introduce un potencial de velocidades, lo cual supone que hay irrotacionalidad del flujo, ¿no? Y la ecuación a resolver es la ecuación de Laplace para el potencial, sometido a condiciones de frontera. ¿Cuál? Que si yo tengo una capa líquida, en el fondo no puede haber, digamos, el líquido no puede penetrar un cuerpo sólido, que es esta condición, ¿sí? Y otra es la ecuación de Bernoulli, aquí expresada de una manera un poco diferente, porque normalmente lo que uno conoce es estos tres términos. Como depende del tiempo mi fenómeno, tengo que también que incluirlo. Entonces, eso es lo que tengo que poner. Y eso evaluado en la superficie libre, son las dos condiciones que se requieren, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, y despreciando términos no lineales, se obtiene lo que llamamos la relación de dispersión. La relación de dispersión que relaciona la frecuencia de la onda con su longitud de onda. La longitud de onda, perdón, aparece aquí en el número de onda, K, 2pi entre longitud de onda. Aparece la gravedad, porque es una onda donde funciona la gravedad. Aparece la tensión superficial, la densidad del fluido y aparece también la profundidad de la capa de líquido. Si yo estoy en lo que llaman el límite de aguas profundas, pues este término prácticamente se anula, se hace uno, es constante. Si voy en el límite donde la H es pequeña, o sea, quiere decir la profundidad de la capa de fluido es pequeña en comparación con la longitud de onda, por ejemplo en el caso de un tsunami,
Entonces, esta tangente se convierte prácticamente en el argumento que hay adentro y eso me va a llevar a ciertas simplificaciones, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que conocemos desde el punto de vista analítico. ¿Sí? O sea, teoría lineal, ¿no? Relación de dispersión. También uno podría decir, bueno, vamos a estudiar ondas como cualquier otra. Lo que nos han dicho, que la onda, por ejemplo, tiene fenómenos como interferencia, difracción, eso todos los podemos estudiar con esto, ¿no? Métodos experimentales, y por eso decías, bueno, en el resumen ponía, son métodos que se han desarrollado fundamentalmente en los últimos 30 años. Bueno, 30 años se incluyo al procedimiento de velocimetría por imágenes de partículas. Si yo menciono al estudio de ondas, pues bueno, uno puede hacer visualización en cuba de ondas, que eso lo hemos hecho todo mundo cuando llevamos cursos de fenómenos colectivos, pero aquí aparecen dos artículos, y es muy curiosa esta historia, porque los dos artículos aparecen en la misma revista, en el año 2009, y uno, si ustedes se fijan, página 1021 y página 1037. Los dos los presenta la revista Experimentos sin Fluidos en el año 2009, o sea, son procedimientos de medida que no tienen más allá de 10 años, 2009. Y fueron creados, de hecho, por dos grupos, el grupo de Marc Rabo, que de hecho él nos vino a visitar hace 4 años, Frédéric Moissy, que están en la Universidad de París Sur, y está el otro procedimiento que también fue desarrollado en París, nada más, en Francia, nada más que por otro grupo, el grupo de la Escuela Superior de Física y Química de París, en el centro de París. Los dos pues son estudio de ondas, estudio de la forma de estudiar una onda, ¿no? Pero con dos procedimientos diferentes. Uno, que es lo que llaman el Schlieren sintético, que sobre todo es válido para estudiar ondas de pequeña amplitud. O sea, quizá la amplitud máxima que uno puede poner es ondas de 1 milímetro, pero estudiamos ondas de superficie, pues creo que uno puede generar ondas tan pequeñitas. Y además este procedimiento pues, puede llegar hasta medir deformaciones de la superficie que van hasta una micra, ¿no? Y su implementación es bastante sencilla. Y el otro es el perfilometría por transforma de Fourier, que es para amplitudes más grandes, ¿no? Y uno va a poder pues, hacer estudios ya con efectos claramente no lineales en un flujo, ¿no? Y bueno, pues para el primero, para este de acá, que es el que quiero mostrarles, ¿qué se requiere? Se requiere de una cámara digital, ¿no? Se requiere, bueno, además hay que tener cuidado porque esa cámara, si ya la puso en una posición, no hay que moverla. Había dicho, la precisión con la cual puede medir deformación de la superficie va a una micra, pero eso debe de hacerse con mucho cuidado porque uno no debe de mover la cámara. Si de preferencia, si uno tiene un control remoto para prenderla, pues está bien. ¿Qué más se requiere? Pues la cuba de ondas, el recipiente donde voy a generar la onda, ¿no? Se requiere, bueno, pues, ¿cómo voy a generar la onda? Pues eso lo podemos encontrar en el laboratorio de fenómenos colectivos, por ejemplo, bueno, la cuba de ondas que tiene un motor, podemos poner un vibrador, eso existe, ¿no? Y luego, aparte de eso, ya que hicimos el experimento, pues hay que hacer una etapa de procesamiento de las imágenes. Porque, bueno, ¿en qué se basa el método de Schlieren sintético? Es en la deformación, en el movimiento aparente de un patrón de puntos que se puso por ahí, ¿eh? Y que se observa a través de la capa de líquidos. Y eso lo vamos a ver casi enseguida. Bueno, entonces el método Schlieren sintético, aquí, que es el que voy a explicar, el de perfilometría, si a ustedes les interesa, yo les puedo mostrar aparte, ¿no? En otro momento, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Principio de operación, es muy simple. Si uno tiene una superficie y uno tiene, bueno, un líquido transparente, ¿no? Agua, ¿no? En un recipiente, en el fondo pone un patrón de puntos que los podemos generar en una hoja con una computadora. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo veo? Cuando el agua está tranquila, pues veo una cierta disposición. Pero ¿qué pasa si llega una onda? Lo que va a pasar es que la onda va a deformar la superficie y por ley de la refracción, un punto que aparecía en un lugar, al pasar la onda, va a aparecer en otro. O sea, hay un desplazamiento aparente. Entonces, pero ese desplazamiento aparente, que ahorita se los voy a mostrar, más o menos, es proporcional al gradiente de la superficie, de la forma de la superficie, que eso lo pongo aquí. Este es el desplazamiento del punto, este es el gradiente de la superficie libre, ¿no? Entonces, eso, bueno, es óptica geométrica. De hecho, si ustedes se van al artículo que les mencionaba de Frédéric Moissy y Marc Rabo, bueno, Salzak y no me acuerdo quién más, ¿eh? Ahí les va a indicar el procedimiento. Ocupan óptica geométrica, aproximación paraxial y no más que eso. Hay que tener una buena cámara de video digital, ¿eh?
¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? ¿No? ¿Qué se requiere? Cámara digital, un software de procesamiento digital de imágenes, que ahí tenemos varios, que son los que se ocupan para el procedimiento de velocimetría por imágenes de partículas y que son de distribución libre. DPI-BSOP está ocupando ahí porque, bueno, ese es de un colega que trabaja en Marsella, Patrice Menier. PIBLab, que no, ahí sí no sé quién sea, pero a los alumnos de un alumno, bueno, Alejandro que está aquí, o lo ocupan, ¿no? Yo no lo he ocupado, y el otro es SUBEMAT, que está desarrollado por un profesor que se llama Joel Fomeria, que el año pasado anduvo por acá, de la Universidad Grenoble Alpes, ¿no? Se requiere la cuba de ondas, un generador de ondas, o sea, una placa, no, esencialmente una placa de acrílico que uno va a hacer que entre y que salga para producir la onda. Puede ser circular, puede ser plana, puede ser parabólica, dependiendo del tipo de ondas que queramos generar. Y un vibrador mecánico que va a hacer que se mueva esta placa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos estudiar con propiedades de ondas? Decía, podemos hacer ahí un estudio práctico completo de ondas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo tratar de verificar la ley de la refracción, ver fenómenos de interferencia, el experimento de la roble de rendija, verificar la relación de dispersión que puse hace rato, ¿no? Estudiar ondas circulares, ver, por ejemplo, una circular cómo decrece la amplitud conforme se va alejando la onda de la fuente, ¿no? Cáusticas, ¿no? Que es lugares donde la intensidad de una onda es más grande que en sus alrededores. En principio debería ser infinito de acuerdo a la teoría de rayos, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Porque la teoría de rayos es una aproximación a la teoría de ondas, medir velocidad de fases y, bueno, lo que ahí se les ocurra, ¿no? Y aquí lo que pongo es una visualización. En este caso lo que estoy haciendo es que estoy cambiando la velocidad de fase. Aquí la onda, bueno, aquí estoy generando la onda, tengo el vibrador mecánico, aquí tengo una placa de acrílico que sube y baja, que genera la onda, y la onda empieza a moverse en esta dirección, con una cierta velocidad, pero luego la velocidad cambia. Bueno, cambia porque se cambió, digamos, la profundidad, ¿eh? Estoy en la aproximación de aguas poco profundas, creo que es aquí como 6 milímetros, en esta parte son 3, pero ustedes se fijan, cambian dos cosas, por un lado la longitud de onda y por otro lado la dirección de movimiento. Que eso tiene que ver con la ley de Snell. En este caso solamente lo estoy mostrando porque de hecho no he hecho el experimento, pero sé que se puede hacer, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes, digamos, que podría hacer y muchas más, ¿no? ¿Qué más aquí hay? Ahí está. El dispositivo experimental, como les decía, pues en este caso, pues es un recipiente de acrílico, ¿no? Acrílico de un ancho de 1 centímetro, ¿no? 15 centímetros de alto, 50 de ancho por 1,20 de longitud, ¿no? Y en el fondo pongo un patrón por debajo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Por debajo del recipiente y en el piso. Y lo que hice fue imprimir patrones de puntos, creados de forma aleatoria los puntos puestos en. Y aquí tengo una sucesión. Justamente eso es lo que me va a permitir estudiar las ondas. Tengo también aquí el generador de ondas en una base, ¿no? Para que no se caigan, ¿no? Para que permanezca fijo, y aquí casi no se ve, pero aquí está conectado a una placa de acrílico, que es la que me va a dar el tipo de ondas que me interesa estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues si aquí tengo, bueno, todavía no he empezado la película, ¿no? Pero si yo la pongo a trabajar, fíjense, ¿qué pasa? Estoy haciendo que pase una onda, ¿y qué pasa ahí con los puntos? Los puntos tienen un movimiento, aparentemente se están moviendo, realmente los puntos no se mueven, los puntos están fijos. Lo que pasa es que debido a que está cambiando el ángulo, digamos, está cambiando la forma de la superficie, pues hay, por una cuestión de ley de Snell, está cambiando aparentemente la posición de los puntos, ¿no? A ver, ¿quieren lo repetimos aquí? A ver, esto, ahí, déjame ver aquí, así, esto. Eso. Y eso, pues, lo que uno tiene que hacer ahora es cómo cuantificamos ese desplazamiento. Necesitamos un programa para poder hacerlo. Y justamente, pues no había realmente que hacer gran cosa, nosotros no teníamos que construir nada, sino ya más bien estaban disponibles de versión libre varios programas. Eso decía, esos software de estudio de velocimetría por imágenes de partículas que me van a permitir medir el desplazamiento aparente de los puntos que hay en ese patrón. Y a partir de ahí, luego de que ya tengo eso, hacer un proceso de integración, por una relación que había puesto ahí, integrar para determinar la forma de la superficie. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, ¿qué hago? Normalmente lo que yo hago, lo que se hace es que se toma un video es una secuencia de imágenes, ¿no? Lo que se hace ya que se tomó el video, en preferencia en alta definición, de 1920 por 1080 píxeles, esos videos se extraen las imágenes individuales.
Hay software para poder hacerlo. Por ejemplo, en Linux está el paquete FFmpeg, que lo permite hacer. Y en Windows, pues existen también ahí algunos. De hecho, más adelante les voy a indicar en dónde pueden consultar esos softwares adicionales. Bueno, ya hicieron esa extracción, ya tienen las imágenes individuales y podemos procesar. Podemos buscar el desplazamiento aparente, que justamente es lo que me da el programa de DPIBSOF. Aquí lo que pasa es que son muchos puntos para ver los vectores. Y esto corresponde a una onda plana. Aquí. Una onda plana donde ustedes se fijan, hay lugares donde, como son muchos, no se ven bien las flechitas, pero hay zonas donde prácticamente no hay nada, donde, digamos, el vector vale prácticamente cero. Esos corresponden con los crestas o los valles de su onda. Luego, mediante un proceso de integración, o sea, gradiente de h es igual a proporcional a esos vectores, ¿no? Integro y se obtiene lo siguiente. Fíjense, ahí está, la forma de la onda. Se obtiene la forma de la onda, que además, si ustedes se fijan, aquí estoy poniendo 10 a la menos 3 centímetros. Estoy hablando de ondas que tienen aproximadamente 10 micras de amplitud, lo cual con facilidad lo puede hacer el programa. Pero lo único que hay que hacer, digo, hay que tener cuidado, para nada mover la cámara. Si ya la pusieron en un lugar, déjenla ahí, ¿sí? Y eviten que haya vibraciones. Ahí, por ejemplo, recuerdo una historia, porque Marc Rabo, que él estuvo hace 4 años aquí, es uno de los autores de uno de los artículos, ¿no? Mencionaba que cuando hacían experimentos con cámara de alta velocidad, uno de los problemas que había era el motor que enfriaba, el ventilador que enfriaba su cámara, una cámara Phantom. Entonces eso provocaba ciertas vibraciones que después tuvieron que corregirlas, ¿no? Entonces tengo aquí la forma de la superficie en un espacio que va más o menos de unos 20 centímetros por 10, por ahí más. Bueno, uno puede elegir la zona dependiendo qué enfoque haga sobre la cámara. Y luego se hace un corte, en una cierta dirección observa la forma de la onda. Y aquí puedo, en un solo evento, pues estudiar, por ejemplo, cuánto vale la longitud de onda. Y eventualmente, yo sé, creo que son ondas hechas a 7 Hz, verificar cuál es su longitud de onda y compararla con la relación de dispersión. Esto no es un estudio meramente cualitativo, porque ustedes cuando estudian ondas en el laboratorio de fenómenos colectivos, pues les dicen, véalo, ¿no? Véalo, pero aquí lo podemos medir con bastante precisión, y no solamente la longitud de onda, sino también podemos estudiar, si tenemos una secuencia de imagen, ver cómo se mueve esta cresta y determinar su velocidad fase. Ver la amplitud y ver, por ejemplo, cómo los efectos no lineales se van haciendo más evidentes conforme la amplitud crece. ¿Y cómo serían ver efectos no lineales, por ejemplo? Es que esa onda va a perder parece un patrón senoidal, pero si aumenta la amplitud, esa onda va a empezar a volverse asimétrica tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal. Y una muestra, por ejemplo, es que las crestas se hacen más puntiagudas que los valles, ¿no? Eso sería, pero eso, bueno, ahí está. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos, eso de hecho fue en un curso de posgrado que se dio de laboratorio avanzado del posgrado, pues verifiquen la relación de dispersión, la que les había puesto al principio sobre la teoría de ondas, ¿no? Que esa viene en los libros, ¿no? Entonces aquí pongo el número de onda, aquí está en metros, me equivoqué, aquí está la frecuencia en hertz, ¿no? Y la curva es lo que da la predicción, la fórmula de la relación de dispersión. Y los puntos rojos que pongo aquí son los datos experimentales, ¿no? Y estamos viendo que, el experimento hecho con cuidado, porque a los alumnos les costó casi 2 semanas poder sacarlo bien, ¿no? Pues tenemos errores que van siendo de, ¿qué será? 1 o 2%. Es una cosa bastante, es una bastante buena verificación de la validez de ese método, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí ¿qué pasa si yo tengo una onda, la genero, y luego pongo una pared, la genero por aquí, le pongo una pared que está con un cierto ángulo? Pues la onda va a llegar aquí y se va a reflejar. Ciertamente se va a reflejar, pero la onda reflejada va a tener un poco menos de amplitud, ¿no? Y esto es lo que estoy mostrando. Bueno, todavía no lo he mostrado, de hecho, es los patrones que se están observando, ¿no? Es un patrón de interferencia debido a la reflexión de la onda, ¿no? Y entonces, si yo lo pongo a correr ahí, por ejemplo, ahí está. Y más o menos aquí son un cuadro, estoy trabajando como el estándar de las cámaras de video actuales, ¿no? De aquí de México, son 30 cuadros por segundo, o podría tener el doble inclusive. Hay algunas cámaras que permiten sacar 60 cuadros por segundo. Y por ejemplo, puedo poner ahora eso era por arriba, esto es por un lado, ¿no? Se ve el patrón de ondas. Y lo pueden hacer, pueden ahí medir cosas ahí, ¿no? La intensidad, pueden medir longitudes de onda, en fin, ¿no? Ahora, otra cosa, por ejemplo, decía,
Pensemos en el experimento de la doble rendija. O sea, que es, les decía, el experimento típico de óptica, donde ustedes tienen dos rendijas. De hecho, mi experimento de doble rendija fue una cosa hecha con esta placa. Se pone el generador de ondas de este lado, se genera ondas planas, se le hace llegar a la onda a un lugar donde yo tengo dos orificios, ¿no? La superficie del líquido anda por acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando la onda pasa del otro lado? ¿Se cumplirá, será cierto lo que dice Huygens con esto? Pues bueno, eso es lo que me da una imagen cuando yo tomo, por aquí está una rendija, por aquí está otra. Pues resulta que tengo sobre el eje de simetría, tengo intensidad grande, pero tengo todavía dos ángulos distintos, uno positivo, otro negativo, donde yo tengo intensidad máxima, donde tengo interferencia constructiva. Por eso decía, queremos ver el experimento de la doble rendija, no vamos a tener un patrón de zonas brillantes y oscuras, sino más bien lo que vamos a tener son ciertas direcciones. Esta es una zona de interferencia constructiva, esta también, y no son necesariamente líneas rectas. Van a ser cosas que si uno las ve con cuidado, no me da una línea recta, sino me da una cosa que quizá en primera cerquita sí es una línea recta, pero después me da otra cosa. Bueno, eso se puede hacer en un cálculo analítico. Bueno, otro experimento que pudimos hacer es justamente ahora, al vibrador le ponemos un círculo, o sea, un pedazo de acrílico circular, para que genere ondas circulares, ¿no? Y entonces esto es lo que se observa al hacer la animación. Esto. Se ve, bueno, tomé un pedazo nada más, no estoy tomando todo, ¿no? De un lado, ¿no? Y entonces la placa de acrílico anda por acá, y ustedes se fijan también aquí hay un detalle importante. Aquí ven una cierta, bueno, el rojo es intensidad positiva grande, o sea, es una cresta, esto es un valle, pero van viendo cómo conforme se va moviendo, la intensidad va decreciendo, que eso es lo que predice la teoría de ondas. Bueno, uno inclusive podría tratar de ver, perdón, si esto, perdón, aquí estoy, déjame ver, aquí, a ver. Ahí está. Podemos ver si bueno, uno puede hacer un corte, ver si la amplitud de la onda satisface lo que dice la teoría. Bueno, si podemos, por ejemplo, esto ajustarlo con una función de Bessel, porque las funciones de Bessel, recuerden, son la solución en la parte radial de la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, ¿no? Son cosas que se pueden hacer, bueno, yo no las he hecho todavía porque hay mucho trabajo por realizar, ¿no? Y bueno, una cosa que hicimos, de hecho, aquí pongo una referencia, fue algo que publicamos hace relativamente poco, ¿no? Patricia, bueno, dos colegas de Marsella, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un generador para una parábola, la ponemos y entonces generamos un campo ondulatorio por la parábola que sube y baja. Bueno, ¿qué es lo que me dice la teoría de rayos? La teoría de rayos, cuando los rayos se propagan perpendiculares al generador, ¿sí? Y me da este tipo de comportamiento. Tengo una zona donde, aquí, en este que estoy mostrando, donde en cada punto llegan 3 rayos, o sea, va a haber interferencia ahí. Va a haber una zona donde solamente hay un rayo, donde además, por el hecho de que la forma del generador, va a haber lo que llaman focalización, va a aumentar la amplitud. Y también tengo aquí, estoy dibujando en línea roja, lo que llamamos una cáustica. Entonces se hace, eso lo tengo aquí, hacemos el experimento, comparamos lo que dice la teoría de rayos con la óptica, bueno, con lo que dice con los experimentos son las líneas negras es lo que dice la teoría de rayos, los frentes de onda, y aquí está la cáustica. Y encontramos una buena concordancia entre un fenómeno, o entre lo que dice la teoría con los experimentos, ¿no? Bueno, si aumentamos más la amplitud, pues eso ya no va a pasar, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Otro fenómeno que, por ejemplo, nos interesa, decía, es el fenómeno de las ondas internas, ¿no? Son ondas que, pues, tienen una característica peculiar, o sea, ¿por qué se producen? Bueno, si yo tengo un medio donde la densidad varía con la profundidad, y estoy a una cierta profundidad, ¿qué pasa si yo una partícula la saco de su posición de equilibrio? Hacia arriba, por ejemplo. Se va a mover la partícula a una región de menor densidad y por flotación va a tender a regresar. O sea, se va a producir algo así como un oscilador armónico, donde su frecuencia va a estar dada por esta fórmula. La frecuencia de oscilación n, la frecuencia angular, el cuadrado va como g, la gravedad, la densidad y la derivada de la densidad con respecto a z, y esa cantidad dentro de la oceanografía, bueno, también la ciencia de la atmósfera, se le conoce como la frecuencia de Brombaisal. Y aquí quiero decir algo. O sea, uno cuando habla de fenómenos atmosféricos y oceánicos, muchas de las contribuciones las hicieron
gentes de, bueno, dicen que los vikingos, bueno, quizá los descendientes de los vikingos son gentes nórdicas, ¿no? Este Brun Baisala es un nombre medio raro, ¿no? Que tiene diéresis ahí en muchas letras, ¿no? En muchas de las vocales. Brun creo que también, ¿no? Entonces, bueno, este ECMA, por ejemplo, que también es otro de los que hizo desarrollos en la oceanografía, pues es de origen sueco, ¿no? Entonces, bueno, decimos, bueno, vamos a producir ondas internas, vamos a producir estas perturbaciones, o sea, vamos a producir primero un medio estratificado, vamos a producir ondas y vamos a ver qué, bueno, qué hacemos, ¿no? O sea, aquí lo que hacemos es, bueno, producimos el medio estratificado, es importante, ¿no? Lo que llaman el método de los dos recipientes. La variación de densidad entre la superficie y el fondo, en una capa de unos 12 centímetros, o quizá, no me acuerdo bien, 15 centímetros, es de 0.1 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Arriba tengo un centímetro, densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, en el fondo tengo una densidad de 1.1, ¿no? En este caso, calculamos la frecuencia de Brun-Baisala, me da 2.67 radianes sobre segundo. ¿Cómo perturbamos el fluido para producir ondas internas? Pues ponemos un cilindro adentro, ese lo conectamos con un vibrador y el cilindro lo ponemos a oscilar, que es un experimento que ya mencionaban en 1997, Sutherland creo que trabaja en la Universidad de Alberta, ¿no? Y bueno, inclusive dio el método para poder hacer la medición. Y aquí lo interesante es, por ejemplo, por eso son ondas de un tipo medio extraño, ¿no? Normalmente cuando uno habla de relación de dispersión, piensa en una relación entre frecuencia y longitud de onda, o número de onda. En este caso, la relación de dispersión me dice que la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia de Brun-Baisala multiplicada por el coseno del ángulo, la dirección en la cual se mueve. Y eso con respecto a la vertical. O sea, no depende del número de onda, depende solamente. ¿Y eso qué va a pasar? Si se excita con una frecuencia, si se excita con una frecuencia, bueno, digo, esta omega es esencialmente la frecuencia de excitación del cilindro, pues lo que va a pasar es que van a haber solamente 4 direcciones de propagación. Lo que llaman los oceanógrafos, o la gente, o los de gente que trabaja en la Tierra, la cruz de San Andrés, ¿no? Y eso dijimos, bueno, eso lo dice la teoría, bueno, lo han observado, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en el experimento? Bueno, producimos el medio estratificado, ponemos agua salada, hacemos lo que llaman el método de los dos recipientes y pues ahí está. O sea, y vamos a estudiar este método de medida, justamente el método Schlieren, que es el mismo que les presentaba hace rato, ¿no? De ver el movimiento aparente de un patrón de puntos, o el otro es velocimetría por imágenes de partículas, ¿no? O sea, pongo partículas en el medio y veo cómo se mueven entre un cuadro y el siguiente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está. Por ejemplo, yo quiero estudiar, primero pongo el método de velocimetría por imágenes de partículas, que es este. Yo tengo, por eso decía que aquí tengo mi apuntador, que es el láser que estaba ocupando, ¿no? Ahí está. Un láser de prácticamente 1 watt, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? El láser lo hago pasar por una lente cilíndrica para que se abra en una hoja, en este caso una hoja vertical. Aquí yo lo que hago es que además tengo un líquido, agua con, digamos, cuya densidad varía con la profundidad, y deposito partículas, en este caso polvos, bueno, no polvos, esferas huecas de vidrio que además están recubiertas de plata para que reflejen bien la luz, y entonces registro las imágenes, las analizo con este programa de correlación digital de imágenes, ¿no? Y bueno, primero vemos, por ejemplo, ahí está. Estoy haciendo que el cilindro, un cilindro acrílico, suba y baje. Bueno, ahí que veré una onda interna, será cierto lo que dice. Pues ahí no se ve, bueno, quizás si uno ve con cuidado hay ciertas direcciones donde ve movimiento de las partículas, ¿no? Pero después de haberlo procesado, lo que requerimos para procesarlo es las imágenes y la computadora, pues me da esto. Eso que decían Cruz de San Andrés. ¿Ven cómo? Además es una perturbación que se va propagando en esta dirección. Y ahí también es digamos, un experimento interesante donde podemos decir que la velocidad de fase y la velocidad de grupo son perpendiculares. O sea, va en una dirección la velocidad de fase y otra va a la velocidad de grupo. La energía se propaga en una dirección y la perturbación se propaga en otra. Y bueno, si yo estudio fluctuaciones de densidad, pues entonces voy a presentarlo otra vez, ahí está. Mi patrón de puntos en el fondo, estoy registrando con un video. Y entonces ahí otra vez lo mismo. Aquí lo que me va a interesar es el movimiento de los puntos de ese patrón. Y cuando lo hago, fíjense,
Este experimento se hizo la semana pasada con un alumno de posgrado, ¿no? Se ve, digamos, ese comportamiento, llamamos la Cruz de San Andrés, ¿no? ¿Por qué le pusieron, pues no sé, era muy católico el que hizo digamos, le dio el nombre del fenómeno, pero bueno, ahí está. Pusieron San Andrés porque dicen que San Andrés lo crucificaron una cruz de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas importantes. Ahí estoy aplicando, de hecho, dos procedimientos de medida. Una es Schlieren sintético, que me va a permitir hacer un estudio de ondas, me va a permitir hacer un estudio también de fluctuaciones de densidad, ¿no? Y está el método de velocimetría por imágenes de partículas, que decía, ¿qué requerimos para él? Requerimos de una fuente de iluminación que ilumine en un plano, típicamente un láser. Entonces, si por ahí se encuentra un láser de estos, que pues, quizá si les quieran conseguir, bueno, lo conseguirán. De hecho, esto me permitió dar un curso ¿cómo se llama? Un curso intersemestral ¿qué? 500 pesos. Frente a un láser que te lo venden como $30,000, algo así, por la potencia equivalente. Sí. Por eso decía, el primer láser, el primer sistema de velocimetría por imágenes de partículas que hubo en la Facultad de Ciencias costó $250,000, ¿no? Bueno, ya pasó como 20 años, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Digamos, otra vez venimos con el uso de tecnología que ya está disponible, ¿no? Y entonces, en ese caso, requerimos, para estudiar curva de saturación, bueno, es coexistencia de fases líquidas y gaseosas, requerimos medir simultáneamente la temperatura y la presión. Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, uno normalmente mide temperatura en el laboratorio, pues, con un termómetro de mercurio, y la presión, pues, con un manómetro de aguja, ¿no? Pues uno quisiera decir, bueno, ¿por qué ya no mejor avanzamos a tecnologías que están disponibles y que tampoco son excesivamente caras, ¿no? Vamos a medir la temperatura con una sonda de platino, PT100. Ahí la propiedad termométrica es la resistencia del platino, que a 0 grados es 100 ohms, a 100 grados son 138.5. La variación es casi lineal. Y luego vamos a ocupar un captor piezoeléctrico para medir la presión. Captores piezoeléctricos, bueno, pues hay que conectarles, en los que tenemos, hay que alimentarlos con una fuente de unos 20 volts. El intercalamos, bueno, da como propiedad termométrica, bueno, como propiedad que depende de la presión, la intensidad de corriente, pero le intercalamos una resistencia para que me dé voltaje. Y luego, bueno, con esto me va a permitir, por ejemplo, en el estudio de las curvas de saturación, estudiar conceptos como la ley de fases de Gibbs, que quiere decir cuántas variables independientes requiero para estudiar un fenómeno. Si tengo un gas ideal, pues son dos variables independientes. Si tengo, además, que coexisten fases líquidas y gaseosas, si tengo una sustancia una sola sustancia de una sola fase, digamos de un solo componente, entonces mi variable solamente tengo una variable independiente, ¿no? ¿Y cuál fue la motivación de hacer este estudio? Bueno, pues hace tiempo llegó un colega cubano que estaba interesado en, bueno, problemas de minería, estudiar la cavitación en bombas centrífugas que trasegan mezclas de amoníaco-agua. Y era muy importante saber las propiedades termodinámicas de mezclas amoníaco-agua, por eso es que nos metimos en ese tema. Para poder hacer la medición, tengo un captor piezoeléctrico, tengo una sonda de temperatura, pues requiero mandarlos a la computadora y eso lo hago a través de una tarjeta de adquisición de datos con resolución de 14 bits, con 4 canales y muestreo máximo de 48 kilohertz. Bueno, esto como que está un poco sobrado, de hecho estamos tomando un dato por segundo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que pongo esa porque son las tarjetas, digamos, económicas, ¿no? National Instruments las pone y andan ahorita de unos 3,000 pesos cuestan, ¿no? Entonces no es algo del otro mundo. ¿Cómo hacemos? Bueno, requerimos tener una relación entre presión y temperatura. Pues, ¿cómo calentamos la sustancia, no? Pues la calentamos con otra cosa que Sergio ha trabajado bastante en el laboratorio, con un concentrador solar de óptica de neoenfoque, ¿no? Y para verificar que dentro del recipiente tenemos pureza de la sustancia, pues extraemos el aire con una bomba de vacío, ¿no? El sistema, pues se muestra aquí, ¿no? Tengo aquí, esto que está aquí es un espejo, bueno, una lámina de aluminio, ¿no? Con una reflectancia como del 85%. Aquí tengo el recipiente donde voy a depositar está en color negro, ¿no? Es un tubo donde pongo la sustancia. Y aquí tengo, bueno, de este lado tengo el captor de temperatura, de este lado tengo el captor de presión, que está aquí, ¿eh? Y tengo dos entradas, ¿no? Una donde hago el vacío y otra donde voy a ingresar la sustancia.
Y pues, lo que hice es experimentos con agua, experimentos con mezclas amoníaco-agua, y luego las compara con lo que da con lo que aparece, digamos, en la literatura, ¿no? Bueno, aquí puse curva de saturación del agua, lo que pasa es que me faltó poner el dato. Esta es la teórica, bueno, la que sale de otras medidas, ¿no? Me faltó poner la que nosotros obtuvimos, que esa la obtuvo unos alumnos que vinieron de Chiapas hace el año pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo aquí curvas de saturación de licor amoniacal, o sea, concentración de amoníaco 7.7% en agua, y tengo este comportamiento en azul. La teórica, digamos, bueno, lo que será la teórica sería esta. Aquí tengo el valor y aquí tengo esto. Y bueno, hay ciertas diferencias, pero eso se debe a que en la sustancia, además de agua y amoníaco, y es un proceso, estamos en un proceso de minería, hay diluidas partículas sólidas. Eso es lo que marca la diferencia. Si hubiera tenido la mezcla amoníaco-agua pura, entonces la concordancia habría sido bastante buena, ¿no? Bueno, digamos, eso es dos de los temas que tenemos aquí. Se pueden hacer más, pero bueno, la última parte de la plática pues es un poco el estudio de vórtices, bueno, el oscilador salino si tú quieres. Y bueno, dos vórtices, por ejemplo, ¿qué pasa? Y eso es un problema que ocurre, lo vivimos de una manera más o menos común. ¿Qué pasa si dos huracanes están en el Golfo de México? Que eso ha pasado, creo que les voy a mostrar un ejemplo de 2007, ¿no? ¿Qué pasa si hay dos huracanes y se acerca uno a otro? ¿Qué va a pasar con ellos? Los dos giran en la misma dirección. Pues bueno, voy a mostrar. Esa es una animación, una simulación numérica, ¿no? Cómo se da lo que llaman la coalescencia, la fusión de vórtices. Y luego, pues presento un experimento. Bueno, tengo que ser honesto, ese yo no lo hice. De hecho, está en inglés, ¿no? Bueno, de hecho, ni siquiera lo hizo el grupo de Joel Someria de la Universidad Grenoble-Alpes, ¿no? Y ellos me regalaron bueno, de hecho es una película como de 10 minutos, me regalaron el video, ¿no? La película, ¿no? Entonces luego van a ver ahí más adelante, el caso ahí está. Observaciones con satélites, se ven a los dos huracanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si vaya a verse al final el proceso de fusión, pero es algo que nosotros podríamos estudiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues requerimos reproducir las reglas que hay pues, en la Tierra. La Tierra es un sistema de rotación. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues poner un sistema de rotación y entonces generar dos vórtices, ¿no? Que de hecho ahí inclusive hay una manera en cómo lo hacen, ¿no? O sea, ponen ahí dos tubitos que se empiezan a mover, ¿no? Donde van inyectando partículas, ¿no? Bueno, entonces esa es una cosa que, digamos, como proyecto que queremos hacer. Si tenemos además un medio en rotación y aparte estratificado, podemos generar lo que se conocen como los vórtices lenticulares, que son parecidos a la mancha roja de Júpiter. Y, por ejemplo, a nivel de la Tierra hay cosas parecidas a la mancha roja de Júpiter, lo que llaman los MEDIs de Mediterraneidis, o sea, remolinos mediterráneos, que es agua que sale del Mediterráneo, más o menos una cierta profundidad, se forman remolinos, o sea, alargados y poco gruesos, ¿no? Que tienen tiempos de vida de aproximadamente 2 años y que se han observado, bueno, observaciones ahí en el mar los han encontrado, ¿no? Y quien dio la teoría para explicarlos fue, pues hablábamos del colega Patrice Legal, que él de hecho va a venir como dentro de 3 semanas aquí, ¿no? Otro sistema que nos interesaba, por ejemplo, es el estudio del flujo de von Karman entre dos discos que giran en sentidos opuestos. Von Karman es, dentro de la mecánica de fluidos, alguien que pues él le reconoce, por ejemplo, fue de la comisión que hizo el estudio del puente de Tacoma cuando se cayó, ¿no? Y bueno, tiene otras cosas, lleva su nombre lo que llaman la calle von Karman, o sea, la emisión de vórtices que pasan por el doble cilindro. Y aquí lo que quiero hacer es, y eso es la tesis de Alan, que está aquí, ¿no? Tengo un disco por acá, tengo abajo otro disco, o sea, 2 discos, que giran en sentidos opuestos. De hecho, este sistema como tal, ya en flujo en aire turbulento, ha servido un poco para modelar fenómenos como la inversión del cambio de signo la inversión en la dirección del campo magnético de la Tierra. Eso lo hicieron en el centro nuclear de Cadarache, al norte de Marsella. Bueno, aquí está mi dispositivo experimental. ¿Y cómo lo voy a hacer? Estudiar, bueno, tengo mi láser, tengo una lente cilíndrica, bueno, un cilindro de acrílico, abro una hoja láser en un plano, tengo aquí digamos, un
digamos, un disco que gira en una dirección y aquí abajo este gira en sentido contrario. Y quiero estudiar el tipo de patrones que se forman. Bueno, pues ahí está. Un poco aquí se está viendo una animación. Solamente puedo iluminar un pedazo del disco, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se van viendo ciertos patrones, ¿no? Fíjense, esta parte de aquí. Esto que está aquí. O sea, lo que hago es luego, justamente lo que hice fue el ingrediente básico de poner partículas, poner un láser y luego estudiar cómo se mueve una partícula entre una imagen y otra. Y se observa, lo que yo saco como campo de velocidad es esto que está acá. En un caso, y en el segundo está acá, ¿no? Y luego, pues cuando estudio la vorticidad, no es más que el rotacional del campo de velocidad. Aplico la operación de rotacional sobre los datos y encuentro, pues aquí, en esta parte, un vórtice, una distribución de vórtice aquí, y aquí tengo vorticidad, digamos, como que en esta parte por acá, ¿no? Ahí. Bueno, finalmente, pues un poco está la idea esta de cómo poder estudiar experimentalmente otro fenómeno, que es un experimento bastante sencillo de realizar, pero eso no quita que sea bastante rico en las cosas que se pueden estudiar. Lo que llamamos el oscilador salino. El oscilador salino, que bueno, Humberto fue uno de los primeros que ha trabajado en la facultad, ¿no? ¿De qué se trata? Se tiene un recipiente con agua salada, que en este caso sería esta jeringa. Luego se mete dentro de otro recipiente con agua dulce. Las alturas de los niveles de agua no son exactamente los mismos. De hecho, es un poco menos en la jeringa, en este caso. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, lo que es más pesado va a tender a ir hacia abajo. Y uno esperaría, en este fenómeno, que pues, el agua salada baje. Pues sí, baja a cierto momento, pero después el flujo se invierte. El flujo se invierte, yo creo que esencialmente porque aquí aumenta un poco la altura de la capa, ¿no? Y entonces aparece una presión que invierte, fíjate. ¿Qué pasó aquí? Ya no jala. A ver, sí. Cancelo. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí está, fíjense. Ahí está. Y el periodo puede ser, aquí es tiempo real, en unos segundos. Y luego ya lo que digamos, si existe como tal, pues podemos estudiarlo con este mismo láser de aquí. Depositamos hacemos los recipientes, en este caso recipientes fueron rectangulares, ¿no? Para que no tuviera problemas con efectos, digamos, al procesar las imágenes, porque tenga superficies curvas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Se ve cómo va bajando, tenemos las partículas, podemos hacer el estudio de velocimetría por imágenes de partículas y pues después de cierto tiempo vamos a ver, ahí va a llegar a verse la inversión. Aquí el periodo dura, creo que era de 5 minutos más o menos, ¿eh? Ahí está. Voy a empezar a subir. Digo, no se ve tanto porque nada más estoy tomando la parte de abajo. Ahí va, ahí se ve cómo va subiendo. Ahora, ¿por qué este sistema empezó a tener relevancia? Bueno, aquí Humberto les dirá. Era como que un modelo para estudiar arritmias cardíacas. Aunque bueno, hay otros colegas que nos han sugerido, por ejemplo, Mariano López de Haro del Centro del Instituto de Energías Renovables, daba ejemplos de estudiarlo para justamente recuperación de energía en el mar, porque tenemos, bueno, un río que llega al océano, tenemos agua dulce y agua salada, que son los ingredientes del oscilador salino. Y colegas de, bueno, Michael Bourgoin de la Escuela Normal Superior de León, estamos haciendo un trabajo sobre difusiofóresis, o sea, transporte de partículas, difusiofóresis, por justamente diferencia de densidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería mostrar. Participantes, bueno, tengo que decir el nombre de los que hay aquí. Bueno, Sergio, que me presentó, que es uno de los que ha trabajado bastante en esto. Eric López Sánchez, que no anda por aquí, tesista de doctorado, bueno, ya acabó su doctorado. Alan Josué, que trabajó en el experimento del flujo de von Karman. Benjamín Castillo Morales, que anda también por acá, que estudió pues esta parte de las ondas internas, es el que ha llevado a cabo los experimentos, ¿no? Bueno, Jorge Pérez y Magdalena Vera del laboratorio de COF, ¿no? Margarita Sánchez, que no pudo venir porque pues está dando curso a esta hora.
Ricardo Carranza, que es el alumno que ha trabajado con Eric sobre el oscilador salino, ¿no? Y colaboraciones internacionales, bueno, está Patrice Legal, que es un invitado que viene continuamente con nosotros, cada año hace su visita aquí. Patrice venía, que desarrolló el software de DPIBsoft, ¿no? Bueno, los que desarrollaron estas técnicas de Schilling sintético, Frederic Massy y Marc Rabot, ¿no? Ellos han tenido colaboración con esto. Eric Falcón, que es un colega que, bueno, yo lo conocí en la Normal Superior de León, pero pues él fue el que me ayudó a implementar uno de los procedimientos de medida de ondas, que no hablé de él, el de perfilometría por transforma de Fourier. Jorge Luis Reyes de la Cruz, cubano, que es, por él empezamos a trabajar curvas de saturación, y Óscar Alonso Vallecido Ramos, que es de la Universidad Politécnica de Chiapas, que también trabajó en curva de saturación, porque bueno, estamos terminando un proyecto de un prototipo de refrigerador solar, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que quería decir. Y bueno, antes de terminar, es buena parte del material de los que le mostré aquí, bueno, no todo, pero lo iremos poniendo, está en este proyecto PAPIME, ¿no? Con la página que está indicada acá. O sea, un proyecto que desarrolló de 2014 a 2016, pero con el cual, digamos, esta idea seguimos trabajándola, ¿no? Y bueno, de mi parte, pues todo, creo que me pasé más de una hora. Ay. Bueno. Para los chavos de licenciatura, imagino, estás hablando que mucho de esto es de posgrado, ¿verdad? Bueno, lo he dado curso, lo he dado también en licenciatura, sí. Pero ¿qué les plantean cuando llega el chavo de licenciatura? ¿Tienen ustedes alguna especie de texto para motivar o les platica el profesor el problema? ¿Cómo manejan con los estudiantes este tipo de propuestas? Bueno, mira, o sea, primero, bueno, es una cosa que se ha hecho, de hecho es un proyecto PAPIME originalmente, ¿no? Y donde hemos llegado es sobre todo a estudiantes de materias optativas. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado dimos el curso de, ¿cómo se llama? De temas selectos de mecánica de fluido, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué tienen que hacer? Experimentos, bueno, tienen que hacer 2 experimentos solamente y se van a llevar el tiempo que quieran. Si quieren semana y media, trabajando 6 horas, ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de todos los problemas que pueden presentarse. Ahora, por ejemplo, lo que sería más sencillo, digamos, uno puede empezar con la teoría de ondas, porque es una cosa que más o menos se entiende, ¿no? O sea, explicar conceptos ahí y también empezar a hacer medidas. Digo, todavía a este nivel de llevarlo a cursos así del tercer semestre, pues como que se han hecho algunos esfuerzos, pero vemos que es algo factible, ¿no? Esencialmente yo digo, desde el punto de vista de material no requieres, gran cosa que no sea accesible. Que si lo quieres implementar, por ejemplo, estos procedimientos vas a requerir, pues pedir que en el laboratorio haya 6 u 8 cámaras digitales, ¿no? Si quieres que todos los hagan al mismo tiempo. O si quieres también que se haga, también podría ser que igual, dejémosle en lugar de estar dando muchas prácticas, a ver, se van a enfocar en hacer 2 o 3 prácticas, ¿no? En el curso de 4 meses, ¿no? Entonces eso pues va a hacer que algunos trabajen en un tema, otros trabajen en otro, ¿no? Pero digamos, buena parte del material, pues digamos, esencialmente hay que hacer trabajo, hay que montarlo. Por ejemplo, decía, tenemos el experimento de curva de saturación, pero ese mismo dispositivo como tal te puede servir para estudiar la relación entre presión y temperatura en un gas ideal. Yo quiero hacer un comentario. Creo que algo que pasa en esta universidad, creo que en todo el país, es que hay un gran analfabetismo computacional. La gente no sabe, inclusive gente con mucha trayectoria académica, tiene poca preparación en ese sentido. ¿Sí? Realmente, ¿cómo se le hace? Creo que la primera parte es que el profesor sepa. El profesor sabe lo que puede comunicar a sus alumnos. Un ejemplo de ese tipo de carencias, por ejemplo, es que la computadora más grande de América Latina es Abacus 1. El proyecto les costó a la gente que lo hizo 160 millones de pesos. Si la gente se hubiera lanzado a desarrollarlo, habría salido por la 4ª parte. Bueno. La 4ª parte. Entonces ese es el problema, que hay una gran analfabetismo computacional, la gente no le entra. Y muchas veces lo que pasa es que todo se quiere comprar. Cuando se puede desarrollar un montón de cosas y desarrollar tecnología. Y si luego a eso le agregamos que la política académica
no en esa dirección y que se puso gente valiosa, pues ustedes explican lo que pasa en las Bueno, universidades. mira, o sea, por ejemplo, yo, o sea, estoy como coordinador del laboratorio de COF y luego llegan alumnos, ¿no? Que me dicen, por ejemplo, eso fue hace 2 semanas, ¿no? Que quieren hacer un proyecto de que quieren resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Para un alumno de tercer semestre, dices, bueno, pues como que el profesor, dile al profesor pues que no, que se plantee cosas que sean factibles. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, inclusive aquí, y eso se lo dije al alumno y lo he dicho mis alumnos de física computacional, ¿cómo quieren resolver la ecuación Navier-Stokes en 2 meses cuando pues, los profesores que trabajan aquí, los que trabajan en mecánica, pues en 10 años no lo han hecho? O sea, este, o sea, aquí es también una cosa del profesor que, o sea, porque también se da mucho, ¿no? Que los alumnos deben tener iniciativa y que hagan sus proyectos. Sí, eso creo que está bien, pero el profesor, aunque digo, tiene más conocimiento que el alumno, ¿sí? O sea, sabe más o menos por dónde, bueno, creo, ¿no? Entonces, se le deben de plantear cosas que sean, pues, que sean alcanzables en un semestre, ¿no? Y por eso decía, bueno, si queremos implementar este tipo de procedimientos, pues sí, va a implicar un cambio en la manera de enseñar las cosas, va a implicar digamos, que el profesor, ¿cómo se llama? Tenga, o sea, se actualice, ¿no? Y además, algo importante, o sea, quizá cambiamos la idea de que hagan 10 prácticas, que hagan unas poquitas, pero que entiendan bien, y eso implica todo, ¿no? Desde construir unas piezas, a veces construir, a veces entender, bueno, que entiendan bien lo que están haciendo. ¿Sí? Un poco respondiendo a tu evento que tienes implementar, pues ahí No traigo mi audífono, no Ya estás viejo. que justamente lo que necesitamos es gente joven. El problema que tenemos en la facultad es de que menospreciamos la parte experimental. Pero independientemente de eso, el problema es de que no reconocemos que no somos tan ágiles como profesores para darnos un curso experimental. El tiempo me ha enseñado que se han desarrollado dispositivos, por ejemplo, te voy a hablar de uno específico, que es un tubo con el cual podemos determinar la velocidad del sonido cambiando el gas. O sea, podemos meterle dióxido de carbono. Y es un dispositivo que se le puso un micrófono, una bocina muy simple, está entubado. Puedes tú variar la distancia del micrófono a la bocina y de esa manera, por diferencia de fase, podemos saber cuál es la longitud de onda y determinar, dada la frecuencia que le pones al altavoz, determinar la velocidad del sonido. Este simple dispositivo en el tiempo lo rompen, lo dañan, descomponen el amplificador. los estudiantes. Bueno, el estudiante no es mucho la culpa del estudiante, el profesor que no hace las indicaciones adecuadas. Entonces, el gran riesgo de que tú les implementes algo distinto a lo que están acostumbrados abre la posibilidad de que lo echen a perder, de que no lo indiquen bien correctamente al estudiante cómo manejarlo. Y si eso le agregáramos, por ejemplo, algo de computación aquí, eso ya es perfectamente imposible. Entonces, no quiero explicar nada. Yo creo que todo se puede hacer. El problema es quién ha tomado la iniciativa de preparar a nuestros profesores para dar una clase experimental. El consejo técnico no lo está haciendo. El consejo técnico se le ha pedido que elijan mejor a sus profesores de laboratorio y me siguen llegando los profesores al laboratorio que realmente es una pena. Sí, eso es cierto. Entonces,
hacer algo innovador como esto. Con Gerardo hemos estado trabajando cómo implementar estos experimentos, pero yo realmente pues estoy en una actitud que digo, si lo dejamos libremente a los profesores, esto no va a funcionar. La bronca es el profesorado que siempre repasa las mismas prácticas. Pues sí. O sea, como dice, ¿quién decía Planck, creo, ¿no? Que no vas a cambiar a alguien, o sea, ¿qué decía respecto a la mecánica cuántica? ¿No? Dicen, la mecánica cuántica no va a hacerse una teoría aceptada por todos porque convencen a los detractores, sino porque sus detractores se mueren. Bueno, es un poco radical, pero pues... Qué lástima, porque la idea que han impulsado en física médica con esto de pasear a los chavos de investigación, les ha funcionado un poco. Mira, yo dudo, ¿eh? Pero Te digo. estaba pensando ahorita que hablabas de que el chavo en los 4 meses hiciera 2 o 3 cosas. A lo mejor podría organizar, podría preguntarse cosas. La bronca es quién está de guía ahí. Sí, esa es la dificultad. Mira, yo te digo, yo soy muy crítico respecto a física biomédica, a cómo están haciéndolo, porque es un poco lo mismo que decía hace rato, o sea, supuestamente la idea es que, ¿cómo se llama? Que el alumno tome iniciativa, pero el problema ahí es que el profesor está sabiendo lo que están haciendo. Y yo digo, experiencia que tengo es que los alumnos que llegan a física biomédica, a los cursos que doy, perdón, no, o sea, compáralos con las de la carrera de física y hay una brecha que luego es importante. O sea, aquí el asunto es, bueno, quieren implementar algo. Yo aquí les presenté cosas que, al final de cuentas, las estoy presentando, pero también uno ve cómo los alumnos pudieron hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me pasó, una alumna dijo, bueno, yo quiero hacer una simulación numérica. El curso lo permitía. Entonces, bueno, ya se le dijo más o menos, lo pudo hacer, ¿no? Pero después había problemas, por ejemplo, ahora me dice, quiero calcular sobre un ala cuál es la fuerza de sustentación y cuál es la fuerza de resistencia. Digo, bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes tu forma de tu ala, tienes que calcular en cada punto, divides a tu ala en pedacitos, ¿no? Calcular tanto la fuerza la fuerza inducida por la presión, que es uno de los términos, como la fuerza viscosa. Eso y eso que era una alumna de 9º semestre. ¿Cómo? O sea, le causaba problemas cómo calculo esto, cómo saco las derivadas de la velocidad para calcular el esfuerzo viscoso, cómo calculo la normal a la superficie para determinar la presión, digamos la fuerza inducida por la presión. Digo, son cosas que pasaron, también uno da por supuesto cosas que realmente no son. O sea, ¿qué es lo que me dicen? Y es un comentario que es muy común, ¿no? Que los alumnos llegan con su chip y ya saben cosas de cómputo. Bueno, perdón, no. Lo que saben es manejar sus aplicaciones. Saben manejar el celular, saben manejar saben manejar el Word, saben manejar el PowerPoint. Pero aquí no se trata de eso, se trata más bien de que uno va a crear sus aplicaciones para hacer enseñanza o investigación. Y estos temas que puse aquí son cosas que, al final de cuentas, empezaron quizá como proyectos de investigación, pero dijimos, bueno, hay que ponerlos, ya que son fáciles de implementar, pues vamos a implementarlos a nivel de docencia, ¿no? Bueno. Ya me pasa.